como cancha para usted. Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Este es un atraso para el fútbol peruano. Yo te diría que muy irresponsable. No puedes hacer eso. O sea. Estuviste cerca de marcar, recuerdo una imagen mirando hacia el cielo, ¿no? Y pidiendo, por favor, que se te dé. ¿Qué recuerdas tú de ese momento? Estoy sufriendo. Si hablamos de tirar dinero a la basura, los equipos peruanos han demostrado ser expertos en eso. Dicen que lo peor que puedes hacer es darle a un equipo peruano mucho dinero porque lo único que va a hacer es despilfarrarlo en jugadores que seguramente no necesita. No sé qué tienes, pero tú eres el que quiero. O en puros paquetes. Así que ahora que el año se termina, vamos a recordar y repasar qué fue lo que hicieron algunos de los equipos más importantes, uno incluso llegó a descender por culpa de esto, en cuanto a fichajes, los peores que vimos en 2024 y por qué. Y para que vean que aquí se habla de todos, vamos a empezar con algunos fichajes que hizo el equipo que salió campeón, porque incluso con Universitario ganando el título al final del año en su centenario, esto no los hizo salvarse de que durante 2024 tiraron un montón de dinero a la basura, por auténticos paquetes. Como la U salió campeón, eso maquilla un poco las malas decisiones que tomaron durante el año, pero no las vamos a olvidar. De lejos, la peor que hicieron fue la contratación de Diego Dorregaray. Que si hacemos una lista de los peores fichajes del año 2024, Dorregaray tiene que estar sí o sí entre los peores delanteros que llegaron a Perú en este año. Un delantero centro uruguayo de 32 años, lo ficharon por más de 100.000 euros de un equipo de la Liga de Grecia. Yo no sé quién o cómo hicieron el seguimiento para llegar a la decisión de fichar a este jugador. Su única realidad fue que en 2024 jugó 23 partidos con la U y en 23 partidos siendo delantero centro marcó 4 goles. Supuestamente lo habían contratado para ser el 9 estrella de la U en la Copa Libertadores. ¿Y qué hizo? Jugó 6 partidos y no marcó ni un solo gol. En la cancha era totalmente un tronco. No le pudo ganar el puesto a Alex Valera jamás. Y a veces parecía que ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. Es por eso que terminó el torneo Apertura y lo primero que hizo la U fue venderlo de vuelta a Grecia y hacer como que nunca llegó. Pero no fue el único. Segundo Portocarrero es este carrilero izquierdo ecuatoriano que la U fichó para dar un salto de calidad. Sobre todo pensando en la Libertadores, y ya sabemos que eso no salió bien. Segundo Portocarrero pasará a la historia por haberse parado encima de un balón en un partido donde estaban goleando al Sport Boys, que en ese momento estaba peleando por no irse al descenso. Por otras cosas, yo creo que no. Futbolísticamente fue de los peores refuerzos extranjeros que hubieron en 2024. Lo vendieron como que era el mejor carrilero lateral izquierdo del torneo, súper rápido, súper fuerte, ecuatoriano. Pero lo único que sabía hacer era correr. Fuera de eso, nada le salía bien, ni los centros, ni los remates, ni siquiera defendiendo. Solamente era muy correlón. Y para el sueldo que le estaban pagando a este chico que vino directo desde el Barcelona de Guayaquil, quedó como uno de los extranjeros que menos impacto tuvieron en 2024. Al menos puede decir que salió campeón, pero no lo hicieron precisamente por él. Y otros fichajes un tanto raros, la verdad es que la U sí ha tenido malas contrataciones, pero no fueron la mayoría. Fue primero la llegada de Christopher Olivares, que lo tenían como un delantero suplente, que solamente apareció en uno que otro partido al inicio del año y luego de eso desapareció. Y uno de los fichajes más raros que hubieron, la llegada de Yuriel Celi, este chico que fue capitán de la selección de divisiones menores, que pintaba para ser un crack. Bueno, este año con la U no hizo casi nada, hasta terminó jugando con el equipo de reservas. Ahí con sus 22 años entre un montón de chiquillos de 17 y 18. Pero lo raro es que ahora se acaba de confirmar que han comprado su pase. Yuriel Celi pertenece al Hull City de Inglaterra. La U lo tenía prestado y a pesar de que su rendimiento fue bastante malo, lo compraron al final del año. Yo no sé si porque les sobra la plata o porque tienen todavía un poco de fe en que va a poder remontar su carrera y luego lo podrán vender por más dinero. Pero de por sí es un negocio bastante extraño.
Luego pasamos con Alianza Lima y aquí sí tenemos un montón de jugadores en los cuales se fue dinero directamente al tacho de la basura. Alianza Lima tranquilamente fue el equipo junto con la César Vallejo que peor contrató en 2024. Y es que los nombres son por montones. Yeriel de Santis, para muchos el peor fichaje del año, con Alianza Lima gastándose casi 1 millón de soles en él. Un delantero venezolano-peruano directo desde Portugal que llegaba para competir por ser delantero titular y se fue sin marcar ni un solo gol. En la Liga Peruana dio vergüenza y en la Copa Libertadores peor. Le sucedió igual que a Dorregaray en la U. Ni bien terminó la apertura, Alianza Lima se lo quitó de encima y lo mandaron prestado a un equipo de la tercera división de España. Pero ojo, él tiene contrato por todo el 2025, así que tranquilamente podría regresar. Un delantero goleador que no tiene gol. Pero si hablamos de delanteros, Alianza de lejos fue el que más contrató. Y aquí también entra Kevin Quevedo, para muchos el fichaje más ilusionante de todos después de Paolo Guerrero. Un delantero peruano que llegaba para ser el Neymar del torneo, para pasearse por la liga, porque venía desde Ecuador, ya había estado en Alianza en el pasado, y había sido goleador con 21 o 22 años. Ahora que ya está más maduro, más formado, se supone que iba a llegar para romperla, pero lo único que se rompió fue su mal récord de estadísticas. Ni un solo gol marcado. Se supone que es gambeteador y no se llevaba a nadie. Un despilfarro total de dinero. Las cifras de lo que costó su traspaso no se hicieron públicas y creo que mejor es así, porque Alianza no lo agarró prestado, lo compró. Y lo único que Quevedo le dio a Alianza Lima fue decepción. Pero aún falta más. Matías Zúcar, un chico que lo trajeron desde Manucci, que acabó descendiendo a la segunda división, lo llevaron para ser una especie de suplente de Paolo Guerrero. Un delantero que había estado en la selección peruana, con 25 años, todavía joven. Estuvo en Europa y era su primera oportunidad en un equipo grande en Perú. ¿Y qué hizo? No marcó ningún gol y para colmo se lesionó. Y por si eso no fuera poco, también les picó el bicho de fichar panameños. Los panameños de Alianza Lima salieron todos mal, empezando por Cecilio Waterman, el hombre agua. Y agua se hicieron todos sus goles, porque si bien marcó por ahí algunos durante el año, su rendimiento como 9, bajísimo. Lo contrataron para que sea el diferente en la Copa Libertadores, y lo único que le quedaba bien era un poco la camiseta, el resto, nada. Y su mejor amigo Giovanni Ramos, otro panameño que lo contrataron para que forme parte de la línea de 3 que Alianza quería experimentar, lo hizo tan mal que a mitad de año tuvieron que contratar a Eric Noriega para reemplazarlo en el equipo porque Ramos era malísimo. Yo te diría que muy irresponsable. No puedes hacer eso, o sea. Pero ojo que hay más. Paolo Guerrero como delantero estrella para Alianza Lima lo contrataron para sentar a Hernán Barcos. Y lo único que hicieron fue sentar sus opciones de salir campeones. Porque desde que Guerrero llegó, se mufó a Alianza Lima. No solo por la cantidad exagerada de dinero que le pagan mes a mes, sino también por haberle hecho un contrato de 1 año y medio a un jugador de 40 años. Alianza Lima de ahí no va a sacar nada de plata. Fue casi un regalo, un acto de buena fe con Paolo, que marcó unos cuantos goles, pero ninguno de esos goles fue importante. Cuando llegó el partido importante para ganar el título, Guerrero no hizo nada. Pero hay más. Solo para terminar, Yamir de Arrigo, el fichaje más caro del año. 489.000 euros. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de soles en un solo jugador que lo contrataron para que termine siendo suplente, en una posición que no es la suya y sin marcar ninguna diferencia. Un jugador con mucho potencial, mucho futuro, que en Melgar parecía otra cosa, pero desde que llegó a Alianza se apagó. El mayor desembolse de dinero que se hizo el equipo y no marcó ninguna diferencia para ser campeón. Y del Rusito Neira ni hablamos porque era tan malo que nadie lo recuerda. Y cerrando, podemos hablar del caso de la César Vallejo, el Frankenstein del fútbol peruano, y bien descendidos están. Porque en 2024 tuvieron la genial idea de armar un equipo utilizando los descartes, las sobras de otros equipos. Todo jugador que era sacado de Alianza Lima o de la U, ahí llegaba la Vallejo para contratarlo. Se llevaron a Benavente, se llevaron a Bayón, a José Carballo, en Sporting Cristal también se fueron a pescar y se llevaron a Nilson Loyola y a Johan Madrid.
Y como si eso no fuera suficientemente raro, también contrataron a Paolo Guerrero. Un fichaje que, según mucha gente dentro del equipo, terminó por romper todo el grupo. El mensaje es, los grandes acuerdos se logran ponernos de acuerdo qué queremos. Aquí está el símbolo del joven emprendedor Paolo Guerrero. Porque le pagaban muchísimo, iba con seguridad, no marcaba tantas diferencias y para colmo no se lo veía muy motivado en el club. Si hubo un equipo en 2024 que realmente hizo las cosas mal y tiraron dinero a más no poder, ese fue la César Vallejo. Todos jugadores de equipos distintos, que ninguno se conocía con el otro, todos jugaban a algo diferente, nunca se acostumbraron a estar juntos y ni cambiando de entrenador se pudieron salvar. Uno de los peores equipos del año y que hizo el peor proyecto del año. Por eso se terminaron yendo a la segunda división. Los únicos que lo lamentan son los estudiantes de la César Vallejo, porque de sus colegiaturas, en buena parte es de donde sale el dinero que se invierte en ese club. De ahí salía el sueldo de Guerrero. Pero para que quede siempre de aprendizaje. No por tener mucho dinero significa que vas a ganar o siquiera vas a competir en la liga peruana. Por mucho que no sea el torneo más competitivo del mundo, sí necesitas tener un poquito de conocimiento futbolístico, al menos una pizca. Porque si no, con dinero nada más no alcanza.